Aquí inicia la receta médica de la Z, emisión correspondiente al viernes 12 de mayo, año 2023. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Los buenos días a la doctora Michelle Vázquez Peña. Muy buenos días, gracias a todos por sintonizarnos. Un saludo a la alta gerencia de la Z y a todos los que están aquí, este equipo maravilloso de la Z. Un saludo y un abrazo. Muy bien, tenemos un tema sumamente interesante en el día de hoy, Michelle, y estuve revisando algunas datas, como siempre se dice, y es algo a veces más común de lo que la gente se imagina, pero no logra identificarlo. Sí, porque si cuando hablamos de fatiga adrenal, que vamos a hablar de la fatiga adrenal o fatiga suprarrenal, también vamos a diferenciar luego de la fatiga, del síndrome de fatiga crónica, que dicho sea de paso, este es el mes internacional de la fatiga, del síndrome de fatiga crónica. Vamos a darnos cuenta que al igual que la fibromialgia, tienen síntomas muy parecidos, pero el origen y la causa son diferentes. Entonces, ¿cómo podríamos definir la fatiga adrenal? Dijiste. Sí, lo primero es que hay que saber que esto es cuando ya nosotros estamos en un estrés crónico, cuando nos sentimos tan estresados que el cuerpo no tiene la capacidad de responder. Hablamos anteriormente de lo que era el distrés, que es ese estrés que nuestro cuerpo no puede controlar o no puede manejar y que me aumenta el cortisol. Pero antes de entrar a la materia, cuando hablamos de adrenal, para que la gente entienda, hablamos de las glándulas suprarrenales, que ellas están por encima de los riñones y su función tienen funciones endocrinológicas y nerviosas. Su función es regular el cortisol, regular eso, lo que son las catecolaminas, que son las adrenalinas y la noradrenalina, o epinefrina y norepinefrina en su defecto. ¿Y qué es lo que me hace esto? Eso me hace una hemostasia a nivel cardíaco, los latidos del corazón, la regulación del cuerpo, la misma temperatura, los latidos, la tensión arterial. Pero cuando esto se descompone, porque llega un momento que aparte de que esta me regula esto, esta participa conjuntamente con otras hormonas, como la DHA, que la DHA y la pregnenolona son corticosteroides que me ayudan a mantener el cortisol y la función también suprarrenal regular o estable. Cuando hay una lucha y una huida, ese estrés que el paciente siente, esa lucha o huida que no puede manejar, que es lo que llamamos estrés, pues es esa DHA que lo que hace es que me regula la conversión de la T4 a la T3. Por eso es que el estrés o fatiga está relacionada con el síndrome de ovario poliquístico y con el hipotiroidismo. Entonces se ocurre lo que es el distrés. El cortisol sube y hay un hipercortisolismo, o sea, el cortisol va a estar alto. Ya llega un momento que el cuerpo, por no poder reaccionar o no responder, el cuerpo baja el cortisol. Y aquí es que viene la fatiga crónica. Entonces, la fatiga crónica tiene un origen de un cortisol alto, usualmente, y luego bajar al cortisol, porque mi paciente no puede manejar esto. ¿La fatiga crónica se genera de la misma manera o no? El síndrome de fatiga crónica tiene una causa que es por la encefalomielitis miálgica, o sea, por el dolor. O sea, hay una inflamación. Se caracteriza por eso. Ese es un síndrome, se llama fatiga crónica, síndrome de fatiga crónica o encefalitis miálgica. Y puede tener causas genéticas, puede ser ambiental y puede ser también por virus o infecciones. ¿Entiendes? No tiene las mismas causas, sí me alteran a nivel... Pero los síntomas son muy parecidos. El paciente tiene astenia o fatiga, el paciente presenta anemia, puede presentar anemia, nerviosismo, nieblas mentales, más visto en lo que es la fatiga adrenal. El paciente se va a sentir cansancio. Siempre hay algo como que lo diferencia un poco. Por ejemplo, en el síndrome de fatiga crónica, el paciente quiere descansar, descansa y no se recupera. Sin embargo, el que tiene fatiga crónica siempre vive cansado. Siempre vive cansado y agotado. Y en ese paciente no se recomienda hacer actividad física prolongada, porque el paciente va a entrar en más estrés. ¿Entiende? Entonces, sin embargo, el tema que nos compete, que es la fatiga adrenal o suprarrenal,
ese paciente, cuando tú le das adaptógenos, que son suplementos que van a ayudar y le cambias el estilo de vida, la alimentación, que vamos a entrar en detalle más adelante, ese paciente tiende a cambiar y a mejorar, porque lo que tenemos que hacer, si es el cortisol que está bajo, lo subimos de una manera natural, por eso se llama adaptógenos. Los adaptógenos me van a ayudar a regular este sistema hormonal de una manera suplementaria, natural, incluyendo los cambios en el estilo de vida, y el paciente va a mejorar. Si es que el paciente tiene una exposición a un fármaco como un corticosteroide que me está inhibiendo algún fármaco como para el VIH, el SIDA o cualquier otra enfermedad, ¿qué yo hago? Si puedo suprimir el fármaco para evitar que me suprime el cortisol, o sea, yo evito que el paciente le baje el cortisol y así hago una regulación. Pero antes de profundizar más en, ya casi estás tocando los bordes de lo que sería el tratamiento, ¿cómo podríamos enumerar los síntomas? Mayormente son síntomas, o si existen algunos signos en la fatiga o de la fatiga suprarrenal. Hablamos de fatiga, de nerviosismo. Bajo rendimiento físico. Es ese paciente que no sabe manejar el estrés. Entra en un estrés y de una vez se siente irritado, no puede dominarlo. Hay un bajo rendimiento físico, mental y emocional. Fácilmente entra en irritabilidad del paciente. Sí. Es un paciente que está asociado a anemia, a déficit de vitamina D, a déficit de hierro, también a problemas con el colesterol, porque cabe destacar que la glándula suprarrenal y los corticosteroides son vías metabólicas que están involucradas directamente con el colesterol. Hay alteración del sueño y también problemas estomacales. Hay problemas de digestión, hay problemas con la alteración del sueño, también ansiedad podemos presentar y depresión. Entonces también ese problema con el sueño me puede a mí despertar otras condiciones, y pacientes que tienen predisposición a problemas de esquizofrenia, bipolaridad, se le acentúa más. Es por eso que la prenenolona y la DHA, que están ligadas con la condición del cortisol bajo y lo que es la glándula suprarrenal, cuando un paciente tiene problemas o tiene condiciones de bipolaridad, esquizofrenia, el paciente se le puede suplementar con la prenenolona y tiene buenos resultados. Pero claro está, a esos pacientes tenemos que hacerles analítica. Y mira un detalle, Roberto, el diagnóstico de esto es clínico. Sí. Totalmente, porque no hay un diagnóstico per se que diga tú tienes fatiga crónica. O sea, no se pueden mandar a hacer imágenes. No, por ejemplo, no se pueden mandar hay casos que sí, ya a la cronicidad, dice, bueno, mira, me arroja esto, pero clínicamente. Sí. Sin embargo, ese paciente te llega cansado. Tú le pones algunos suplementos, tú le cambias el estilo de vida. Hay un componente emocional, porque es que el paciente está agotado, su cuerpo agotó la reserva de lucha. Yo he escuchado a personas decir, siento que no puedo conmigo misma, no puedo con mi cuerpo, no puedo con mi cabeza. Esos son señales de que una persona podría estar padeciendo de fatiga. Sí, de fatiga adrenal. O fatiga crónica, porque son muy parecidos. Son muy parecidos. Pero también hay que ver el componente hormonal. Podría ser un diagnóstico diferencial, porque recuérdate que uno de los tratamientos para esto es un reemplazo hormonal bioidéntico, igual que para para el síndrome de fatiga crónica. Hay que ver a ese paciente, la clínica, mandar a hacer sus pruebas especiales hormonales, y también la relación con el síndrome de ovario poliquístico, el hipotiroidismo, el Addison y el Cushing. Para ir descartando. Sí, porque cuando tengo el Addison es que tengo el cortisol bajo. Entonces yo puedo tener el cortisol bajo por fatiga crónica, pero también por una condición. Hay muchas personas a veces que refieren, he andado tantos médicos y no me encuentran nada, pero yo siento que estoy cansada, agotado, no puedo respirar, y así sucesivamente. ¿Podría ser esto? Sí, y también podría tener un componente psicológico. Sí. Y tenemos que valorar eso. Mira, yo ahora mismo tengo una paciente que yo estoy agotando todo lo que me concierne, pero entiendo que tiene un componente psicológico. Ella tiene fatiga crónica y está demostrado porque me tiene la DHA baja, el cortisol bajo, la prenenolona baja, tiene todo
todos los síntomas que están aquí, vitamina D baja, me tiene el hierro bajo, todo. Y siento que aparte de todo, hay un detonante. Sí. Porque acuérdate que el cuerpo hizo todo lo posible por salir de ese estrés. Aumentó el cortisol a lo máximo. Y ya cuando llegan a ti, vienen con el cortisol bajo, como una respuesta de ayuda hacia el cuerpo, sí, hacia el ser humano. Entonces, ya todo se ha desequilibrado y tú puedes ver también que ese paciente tiene pérdida de masa muscular, que eso es importante. Hay algo que pude ver en cuanto a la fatiga crónica, y es que, según estudios, 1 de cada 200 personas padece, en el caso de la fatiga crónica, sí, pero como son muy parecidos. Y mira, en España es bastante frecuente. Sí, pero que también afecta tanto a los niños, adolescentes, adultos, aunque es más frecuente de los 20 a los 40 años de edad. Y mujeres. Y mayormente las mujeres son las más afectadas. En la población general, de un 0.3 a un 0.5, padecen de fatiga crónica y la gente no se da cuenta. Porque está muy ligado, muy relacionado al estrés, a la fibromialgia. Entonces tú juntas los síntomas. Si tú te fijas también en un paciente con hipotiroidismo, tú también ves que el paciente tiene astenia o fatiga, pérdida de masa muscular puede tener. El paciente está relacionado también la pérdida de baja vitamina D, anemia, cansancio, fragilidad capilar. El paciente también con fatiga crónica. O sea, pierde el pelo. Pierde el pelo, porque es que todo está involucrado. Aquí hay un déficit nutricional, aquí hay un desequilibrio hormonal y también tiene dolor en el cuero cabelludo. El paciente puede tener de fatiga crónica. Acuérdense que no todos los síntomas el paciente puede presentarlo, pero la gran mayoría de los síntomas lo puede presentar, ya según va cronificando la enfermedad, el paciente va a tener otras manifestaciones. Vi uno de los síntomas que es dolor muscular, precisamente en la fatiga suprarrenal. Sí, por la deficiencia de vitamina. Aquí vemos que hay una deficiencia de vitamina D y también una deficiencia de magnesio. Entonces el paciente tiene mayor riesgo de tener fracturas también. Es todo, o sea que el cuerpo es una máquina orquestada que tiene que estar organizada y en equilibrio para poder dar un buen resultado. Si no, no lo va a tener. Antes algunos padres siempre señalaban a algunos hijos que quizás tenían poco movimiento, dormían mucho, como muchachos haraganes. Pero a veces algunos de esos muchachos tenían una condición. O me salió blandito el muchacho. Ese muchacho sí es blandito. Ese muchacho me salió haragán, blandito. Sí. Pero no se preocupaban, aunque ya en este tiempo sí lo hacen algunos padres, de llevarlo al médico y realizarle una evaluación. Fíjese cómo estamos aquí hablando de la fatiga crónica y la fatiga suprarrenal, que podrían ser cualquiera de esas dos patologías. Y si tú te fijas también, como está relacionado con el sueño, con una mala calidad de sueño, ahí también hay factores involucrados. Y está la apnea del sueño. Y se ha comprobado que no solamente la apnea del sueño es para personas mayores o personas que tienen enfermedad cardiovascular. Un paciente con una rinitis, una obstrucción a nivel del otorrino de la nariz, ese paciente puede presentar una apnea de sueño por una obstrucción. O sea, no solamente la causa cardiovascular. Entonces, un niño que tenga rinitis o me tenga un problema de rinitis, sinusitis y no esté resuelto, ese niño puede ir evolucionando con ese cansancio, con esa debilidad, con esa fatiga, también inapetente. Entonces tú dices, no, pero es que el niño es blandito, no, es que el niño tiene una condición y son señales. Porque como dice, el síndrome de fatiga crónica también tiene una causa congénita. Sí, claro que sí. Bueno, vámonos a una pausa, regreso. Vamos a darle la oportunidad también al público para que pueda preguntar e interactuar con nosotros. Llévatelo, Cundo.